Hola, buen día. Hoy vamos a aprender sobre los LED. Un LED, o por sus siglas en inglés, diodo emisor de luz, es un diodo que, a diferencia del diodo tradicional, pues se ve reflejado como si fuera en un bombillo, alumbra. Ahorita vamos a hacer la parte práctica. Primeramente, vamos a explicar parte de la teoría. El diodo, el diodo LED, en este caso se compone de un ánodo y un cátodo. La diferencia es que va a emitir luz. En ese caso, digamos así, la corriente que debe circular por el diodo debe ser desde ánodo a cátodo. Si existe una corriente que está, digámoslo así, inyectándose de forma contraria, el diodo se va a abrir y no va a funcionar, o se va a abrir el circuito. Es importante tener en cuenta para los cálculos de los LEDs las tablas del fabricante, porque el LED tiene un voltaje de consumo y uno le debe suministrar una corriente ideal para que funcione adecuadamente. Bueno, en este caso vamos a hacer el circuito básico para conectar un LED. Se conforma de una fuente, un LED y la resistencia. Es importante que para que funcione adecuadamente el LED tenemos que suministrar la corriente necesaria. En promedio un LED consume entre 15 a 20 mil amperios. Para ese caso vamos a calcular la resistencia para ese circuito. R, ¿a qué es igual? En la ley de Ohm dice que R es igual a voltaje sobre corriente. En ese caso el voltaje cae en la resistencia, porque como R va a ser el voltaje R sobre la corriente que pasa por la resistencia. ¿Cuánto voltaje pasa en la resistencia? Entonces, acá hay un voltaje en la fuente. De ese voltaje en la fuente se subdivide en dos voltajes acá. El LED se consume un voltaje necesario para él. Entonces, el voltaje de la resistencia va a ser el voltaje de la fuente menos el que se consume el LED. Entonces, va a ser voltaje de la fuente menos el voltaje del LED sobre la corriente que pasa por la resistencia. Ahora, esa corriente que pasa por la resistencia, como es un circuito serie, es la misma corriente que necesita el LED. Por ende, la resistencia para calcularla se convierte como voltaje de la fuente menos el voltaje del LED sobre la corriente que necesita el LED. Esta es la fórmula que vamos a trabajar para realizar los siguientes cálculos. Como hemos visto en la tabla, vamos a hacer un ejercicio para calcular la resistencia. En este caso vamos a utilizar un LED rojo estándar. Entonces, si miramos la tabla, el rojo estándar nos dice que el voltaje del LED se va a consumir 1,5 voltios y que la corriente ideal para que él funcione adecuadamente va a ser de 15 miliamperios. Entonces, para este caso vamos a calcular la resistencia que me garantiza que la corriente que va a circular por este circuito es de 15 miliamperios. Entonces, R va a ser igual. Voltaje de la fuente. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con el voltaje que, digamos, vamos a hacer en la práctica, que es de 5 voltios. Le vamos a restar el voltaje que consume el LED, que es de 1,5 voltios. Y lo vamos a dividir entre la corriente que necesita el LED, 15 miliamperios. Entonces, 5 voltios menos 1,5 voltios nos daría 3,5 voltios. Y esto lo vamos a dividir entre 15 miliamperios. Vamos a hacer una calculadora. Bueno, en este caso vamos a hacer el cálculo de la resistencia. Nos dice que en el numerador colocamos 3,5 voltios y esto lo vamos a dividir entre 15 miliamperios. Recordemos que aquí colocamos 15. Mili es la abreviación del submúltiplo 10 a la menos 3, que aquí en la calculadora significa que lo colocamos en por 10 a la menos 3. En otras calculadoras aparece el símbolo de exponencial. Le damos igual y para pasar el cálculo a un número, digámoslo así, decimal, nos quedaría 233,3 como resultado. Como podemos ver, nos dio 233,33 ohmios. Esta resistencia, comercialmente hablando, la más parecida, la que nos encontramos en el mercado, es una resistencia de 220 ohmios, que en sus colores de la resistencia sería rojo, rojo, café, con cualquier color de tolerancia, dorado. ¿Listo? Recordemos que rojo es el número 2, rojo es el número 2, café es el número 1,
pero en el tercer color colocamos la cantidad de ceros que equivale al número. Como café es 1, colocamos un 0 y el margen de tolerancia, que en este caso pues no lo vamos a tener en cuenta, por tanto aquí vamos a decir que la resistencia es de 220 ohmios. Esa resistencia sería la más ideal para que el LED funcione adecuadamente. ¿Por qué es importante la resistencia? Muchos dicen, no, los LEDs tienen un tiempo de vida, una longevidad de muchos años, pero vemos que los semáforos, por ejemplo, en las luces, están quemadas, o los letreros LEDs están quemados. Y esto es debido al mal cálculo de la resistencia. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a resolver un ejercicio donde involucramos mayores LEDs. En este caso tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. Y vamos a colocar 3 LEDs brillantes azules y una resistencia. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para que quede clara una cosa. Cada LED consume 3 voltios. Pues uno diría, si consumen 3 voltios, 3, puedo colocar hasta otro LED y sin resistencia y consumirían los 12 voltios de la fuente. Y estaría bien, pero si la fuente que manejamos no mantiene un voltaje constante, sino que debido a tensiones se puede elevar el voltaje, entonces no nos serviría, podríamos estar quemando el circuito. Por eso es importante manejar una resistencia. Para este caso, vamos a manejar simplemente 3 LEDs y no 4, para que quede un voltaje sobrante en la resistencia. Entonces, el LED azul brillante me consume 3 voltios y la corriente que necesito garantizar para ese LED es de 20 miliamperios. ¿Cómo calculo la resistencia? Entonces, R es igual, habíamos dicho que va a ser el voltaje de la fuente, 12 voltios, menos el voltaje del LED. Pero en este caso, esa fuente, el voltaje se va a distribuir entre este y este elemento. Entonces, pues, en este caso, los LEDs van a consumir 3 veces el voltaje de un LED, o sea, 3 voltios. O en total, los 3 LEDs van a consumir 9 voltios. Y vamos a dividirlo entre la corriente que quiero que pase por la resistencia. En este caso, como es un circuito serie, tener claro que esa corriente de la resistencia o lo de los LEDs es 20 miliamperios. Aquí, tener claro que no va a ser 60 miliamperios como de pronto todo el mundo pensará, ay, como hay 3 LEDs, vamos a sumar las corrientes. Porque es un circuito serie y la corriente es la misma para todas. ¿Listo? Por tanto, me quedaría R es igual 12 voltios menos 9 voltios sobre 20 miliamperios. Y esto nos quedaría R igual 12 menos 9, 3 voltios sobre 20 miliamperios. En este caso, 3 sobre 2 es 1.5, pero si lo dividimos, pues como hay un 10, bueno, daría 0,15. En este caso nos quedaría la resistencia de 0,15 kiloohmios, porque mire, se está acá abajo. O si hacemos con la calculadora, como lo vamos a hacer ahorita para que quede más claro, nos va a quedar de 150 ohmios. Y de esta forma calculamos una resistencia adecuada para, digamos, para ese circuito que necesito conectar 3 LEDs azul brillante. Ya vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, para realizar el cálculo de la resistencia, lo que vamos a hacer es hacer la división 3 dividido entre 20 miliamperios. 20 y milis es exponente menos 3. Y eso nos daría 150 ohmios. Bueno, en ese caso, vamos a hacer un ejercicio donde me piden calcular cuántos LEDs podría yo conectar rojo estándar a una fuente de voltaje de 5 voltios y que maneja o puede suministrar máximo un amperaje, una corriente de 2 amperios. Ese valor lo tomé porque es en promedio el valor que tiene un cargador de celular, 5 voltios, 2 amperios. Entonces, tenemos el circuito, vamos a mirar cuántos LEDs podemos colocar en esta primera tira que vamos a hacer acá. Si son rojo estándar, sabemos que el voltaje que consume es de 1.5 voltios y la corriente es de 15 miliamperios. 1.5 voltios. ¿Cuántos LEDs podemos conectar que no se pase de 5? Pues si colocamos uno, me consume 1,5. Si colocamos 2 LEDs, me consumen 1,5 más 1,5, o sea, 3 voltios. Y si colocamos 3 LEDs, me consumirían 1,5 más 1,5 más 1,5 o 4,5 voltios. Y si coloco un cuarto LED, se me pasaría el consumo al voltaje que me puede suministrar la fuente. O sea que en este caso vamos a colocar 3 LEDs rojo estándar. Y vamos a hacer primero lo que me pide el circuito. El circuito que me pide calcular la cantidad de LEDs. Bueno, vamos a resolver la resistencia. Sabemos que la resistencia es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de los LEDs, en este caso va a hablar en plural, sobre la corriente que necesitan los LEDs. Entonces, el voltaje de la fuente, para este caso, el voltaje es de 5 voltios. Los LEDs consumen 1,5, 1,5 y 1,5, en total
4,5 voltios y la corriente que tiene que suministrarle para que funcione adecuadamente es de 15 miliamperios. Como están en serie, solo es necesario colocar 15 y no colocar de pronto 45 miliamperios como pensaría más de uno, porque es una corriente para todas igual. 15 miliamperios. Entonces nos quedaría 0,5 voltios sobre los 15 miliamperios. Vamos a hacer el cálculo en la calculadora. Bueno, para este caso vamos a hacer la división de 0,5 voltios dividido entre 15 miliamperios. Recordemos que mili, su submúltiplo, la abreviación es exponente menos 3. Esto nos daría un resultado de 33,3. Para este cálculo, el valor de la resistencia, según la calculadora, nos daría 33,33 ohmios. Ahora vamos a calcular el número de LEDs. En ese caso, yo lo que voy a hacer es mirar cuántas tiras o estas conexiones de LEDs en serie con la resistencia puedo replicar para ese circuito. Digamos en otras palabras, yo voy a hacer otro diseño acá, igualito a este, acá otro, y así sucesivamente hasta llegar al último. ¿Cuántas veces tengo que replicarlo? Vamos a mirar. Entonces, por esta tira consume, o digámoslo así, baja 15 miliamperios. Si yo coloco otra tira, me va a consumir otros 15 miliamperios. Y así otra, 15 miliamperios. Entonces 15, 15 van 30, 45, etcétera, etcétera, hasta llegar casi a los 2 amperios. O los 2 amperios. En este caso, el número de tiras o conexiones que yo voy a hacer similares o réplicas se va a calcular con la corriente que me suministra la fuente, que es de 2 amperios, sobre la corriente que hay en particular, que son 15 miliamperios. Vamos a dejarlo en la misma escala. Entonces, 2 amperios en miliamperios serían 2000 miliamperios sobre los 15 miliamperios. Si hacemos esta división, nos quedaría 133 tiras. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos LEDs puedo conectar? Entonces, los LEDs que puedo conectar ya es bien fácil. ¿Por qué? Porque si ya tengo cuántas tiras voy a conectar y cada tira maneja 3 LEDs, pues el total de LEDs va a ser 233 tiras por 3 LEDs en cada tira. Y esto nos daría un total de 399 LEDs. Bueno, para este caso vamos a hacer el cálculo de una resistencia, pero cuando los LEDs están conectados de esta forma. O sea, tenemos LEDs en paralelo y una sola resistencia donde va a recaer toda esa corriente. Para ese ejemplo, tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios, LEDs conectados de amarillo brillante que consumen un voltaje de 2 voltios y necesito una corriente ideal de 20 miliamperios. Para calcular la resistencia, vamos a seguir trabajando la misma fórmula. R igual voltaje de la fuente menos el voltaje de los LEDs sobre la corriente que necesitan los LEDs. Para este caso, el voltaje de la fuente van a ser los 10 voltios. Ahora, ¿cuánto consumen los LEDs? Yo no tengo que sumar acá 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, porque me sobrepasaría de la fuente. En ese caso, como están en paralelo y consumen el mismo voltaje, solo voy a tomarlo de una tira. Esta tira consume lo mismo que esta o lo mismo que esta. Y como son las fuentes de 2 voltios, sería 2 voltios, 2 voltios y 2 voltios me daría 6 voltios. Todo este paralelo me consume 6 voltios. Sobre la corriente que necesito que pase por los LEDs. ¿Cuánto necesito que pase por esta tira de LEDs? 20 miliamperios. Por esta, 20 miliamperios. Y por esta, otros 20 miliamperios. Por tanto, en la resistencia, la corriente que va a pasar por acá va a ser la suma de las 3 corrientes. Va a ser igual a 60 miliamperios. 20, 20 y 20. Por tanto, la corriente que consumen los LEDs va a ser de 60 miliamperios. Entonces venimos acá, 10 menos 6, 4 voltios sobre 60 miliamperios. Vamos a mirar cuánto nos da. Bueno, nos dio 4 dividido entre 60 milis, exponente menos 3. Y esto nos da un resultado de 66,6. Para este caso, la resistencia nos quedaría entonces de 66 ohmios. Otra cosa importante a tener en cuenta al calcular la resistencia no es simplemente su valor, también hay que tener en cuenta su potencia. ¿Por qué? Porque si la potencia de consumo supera la potencia que aguanta la resistencia, esa resistencia va a quemar y todo ese tramo de LEDs no va a alumbrar. No porque se hayan quemado los LEDs, sino porque esa resistencia al abrirse, pues el circuito queda abierto.
¿Cómo calculo la potencia de la resistencia? Muy fácil. La potencia es igual a corriente por voltaje. Corriente en este caso de la resistencia por el voltaje de la resistencia. ¿Cuánta corriente consume la resistencia? Habíamos dicho que si por acá en esta tira pasan 20 miliamperios y acá otros 20 y aquí otros 20, estas tres tiras se van a unir y aquí van a pasar 60 miliamperios. O sea, por esta resistencia van a pasar 60 miliamperios. Por el voltaje de la resistencia. ¿Cuánto voltaje consume la resistencia? El restante, habíamos dicho. Si el voltaje de la fuente en este caso es 10 voltios, ¿la resistencia cuánto va a caer? Este LED consume 2 voltios. Y ahí 3 me darían 6 voltios. Como están en paralelo, todas estas me consumen 6 voltios. Si acá hay 10 y acá hay 6, aquí el restante serían 4 voltios. Al multiplicar 60 por 4, me daría 240 miliamperios por voltaje, me daría vatios. Ahora, lo puedo dejar así, o si quiero lo voy a expresar sin el submúltiplo, 0,240 vatios. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que en el mercado encontramos resistencias de diferente potencia o de diferente grosor. Por ejemplo, muy común escuchar la resistencia de 1/8 de vatio, o que encontramos que son bien delgaditas en el mercado. 1/8, si hacemos la división, me daría 0,125 vatios. Si esta resistencia aquí, con este cálculo, me consume 0,240 vatios y le coloco una resistencia de 0,125 vatios, lo que nos va a pasar es que la potencia que estamos pidiendo acá es casi que el doble que la que digamos aquí en este caso, esta puede aguantar. Pero lo más seguro es que ese circuito, esa resistencia se va a calentar y se va a abrir. Entonces pasamos a la siguiente resistencia. Podemos hablar, por ejemplo, de la resistencia de 1/4 de vatio. Si hacemos la división, 1 dividido entre 4 me haría 0,25 o 0,250 vatios. Vemos que esta aguanta una potencia mayor a la calculada, pero está sobre el límite. Por ende, podría pasar de que la resistencia trabaje a su máximo, se caliente y que se pueda de pronto quemar o abrir. Entonces, yo recomendaría para este caso colocar una resistencia de medio vatio. ¿Cuánto es medio vatio? Pues 1 dividido entre 2 me daría 0,5 vatios o 0,500, que soportaría una potencia del doble de que, digamos así, del diseño que estamos haciendo y que estamos calculando. Bueno, esto es toda la clase de LEDs por hoy. Vamos a hacer la parte práctica. Hola, para esta práctica hemos utilizado la fuente de 5 voltios y 4 circuitos independientes, cada uno que consta de un LED, un pulsador y una resistencia. Lo único que va a variar en estos son que las resistencias son de diferente valor. Esta es de 220 ohmios, 10.000 ohmios o 10K, 100.000 ohmios o 100K ohmios y una fotorresistencia. Vamos a ir mirando qué pasa con la luminosidad. Vamos a mirar con 5 voltios, una resistencia de 220, cómo alumbra el LED. Pueden estar observándolo ahí en pantalla. Vamos a mirar ahora con la resistencia de 10K. ¿Qué pasa con el LED? Con la resistencia de 100K. Y con la fotorresistencia vamos a mirar. Entonces, si tapamos la fotorresistencia, se observa de que se oscurece el LED. Y si la dejamos, pues el LED alumbra más. Entonces, vamos a observar otra vez la luminosidad con la de 220, con la de 10K. 220, 10K. 10K, 100K. 10K, 100K. Y la fotorresistencia, que ya sí depende de la luminosidad que le demos a su capa receptora. ¿Listo? Esto se debe a que entre menos resistencia, la corriente circula de mayor forma, de una forma libre, digámoslo así. No hay oposición al paso de la corriente dentro del circuito. Entonces, si la resistencia es más pequeña, la corriente es mayor. Se observa acá. Si la resistencia es más grande, pues su corriente va a disminuir en el circuito. Aquí vemos, se observa claramente con la de 100K, que la corriente ya que disminuye por ahí es menor a la de 220 ohmios. Aunque si midiéramos el voltaje va a ser igual para todos los LEDs, ¿vale? El voltaje del LED se consume lo que necesita, de acuerdo a las tablas de consumo que hemos compartido antes. Y el voltaje restante cae en la resistencia, pero lo que va a variar es la corriente que circula por cada circuito. Bueno, para esta práctica lo que vamos a hacer es que tenemos 4 LEDs conectados directamente a una fuente. Aquí vamos a monitorear el voltaje de la fuente
a esa fuente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irle subiendo el voltaje gradualmente hasta mirar qué LEDs alumbran primeramente y hasta cuándo más o menos vemos una luminosidad eficiente y qué tanto voltaje pueden soportar estos LEDs. Y ya cuando se queman, y mira la importancia que tiene la resistencia. Entonces vamos a irle aumentando el voltaje gradualmente. Podemos mirar el voltaje aquí en este multímetro. Estamos subiendo gradualmente el voltaje. Vemos que el LED rojo ya empezó una gotica a alumbrar en 1.7 voltios. 2 voltios, el LED rojo ya está alumbrando casi que bien. Seguimos aumentando y el segundo LED que se enciende es el verde brillante. Luego el azul y el blanco se encienden. Y vamos a seguir aumentando el voltaje. Aquí tenemos un voltaje de 2,7 voltios en este momento según el multímetro. Vamos a seguir aumentando el voltaje. 3 voltios, pero vemos que el LED rojo ya ha dejado de encenderse. Quiere decir que el LED rojo ya se quemó. Seguimos aumentando el voltaje. Vamos en 3,5 voltios. La gente diría, bueno, pues ahí está alumbrando bien, dejémoslo así. Pero estamos saturando el LED. Va a llegar un punto donde su longevidad, el tiempo de vida, pues va a disminuir al estarlo exponiendo a mayores voltajes de los que realmente están diseñados. Seguimos aumentando el voltaje, vamos en 3.8 voltios, 3.9 voltios, estamos en 4 voltios, 4,5 voltios. El azul brillante ya ha dejado de una luminosidad menor, de menos intensidad. Seguimos aumentando, estamos sobre los 6 voltios. Vemos que ya el blanco ha dejado de funcionar bien. Está intermitente, ya digámoslo así, que ya se está quemando. El blanco se quemó. Seguimos aumentando el voltaje, estamos en 8 voltios. Ustedes no lo sienten, pero aquí el olor a quemado es impresionante, huele harto a quemado. Mandamos hasta 9 voltios, se quemó el verde. Y 10 voltios se quemó el LED azul. Esto no es para que lo hagan en casa, simplemente hice esa práctica para mostrar que es importante tener la resistencia. Bueno, para esta siguiente práctica, lo que hemos hecho es colocar 4 LEDs de manera independiente con su resistencia. Todas las resistencias son de 220 ohmios y vamos a ir aumentando el voltaje gradualmente y vamos a mirar qué pasa, qué sucede si tiene la resistencia. Bueno, estamos en 1.2, estamos en 2 voltios y el LED rojo brillante ya ha empezado a mostrar su luz, igual que el LED verde, luego el azul y el blanco. Vamos a seguir aumentando el voltaje, 3 voltios, 4 voltios. Vemos que todos están trabajando en una luz plena con 5 voltios y una resistencia de 220 ohmios. Vamos a seguir aumentando el voltaje, ¿qué pasa? Ya estamos en 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios. Vemos que los LEDs están trabajando, pues digamos que a una intensidad de luz fuerte, pero no se han quemado a los 10 voltios. Seguimos aumentando el voltaje. Vamos con 12, 14, 15 voltios, 16 voltios. Bueno, en este caso, hasta aquí nos llegó la fuente, pero vemos que los LEDs están trabajando digamos de una forma eficiente, aunque con una luminosidad mayor a lo que normalmente se requiere, pero las resistencias en este caso son las que van a hacer el trabajo de soportar el voltaje restante. Al aumentar el voltaje y disminuir y la resistencia ser la misma constante, la corriente va aumentando, por tanto la resistencia se está llevando el voltaje restante y la corriente está siendo mayor a medida que aumenta el voltaje. En este caso son resistencias del mismo llamémoslo así, del mismo miaje, 220 ohmios, pero son de diferente potencia. Si ustedes logran ver, hay unas resistencias más pequeñas que otras. Si tocáramos alguna de estas, están calientes. En este momento están calientes estas resistencias, o sea, están en su máxima potencia. Y estas están frías, no, están tibias. Estas están hirviendo en este momento. Se recalientan porque la potencia que soportan es mucho menor a estas. Y va a llegar un punto donde los LEDs no se van a quemar porque el voltaje restante está cayendo en las resistencias,
pero sí las resistencias son las que se van a quemar y van a abrir el circuito. Lo importante del cálculo de la resistencia para un diseño con LED. Para esta práctica vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar unos LEDs verdes en serie. Tengamos en cuenta que la parte negativa del LED pues es la parte que tiene por dentro una banderita, llamémoslo así, más grande que la otra. La más grande es la negativa, o sea que la que tiene que ir hacia abajo, hacia tierra o hacia negativo de la fuente. Vamos a colocar unos LEDs verdes en serie. Vamos a colocarlos teniendo en cuenta su polaridad. Siempre la banderita más grande en otras palabras, el cátodo del diodo LED ir hacia la parte negativa. Bueno. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar unos 4 LEDs. Entonces tenemos una fuente de alimentación de aproximadamente 5 voltios. Este cable que tengo acá es negativo tierra. Si yo lo conecto al primer LED, al último LED, qué pena, o sea, 4 LEDs en serie verdes, vemos que ya la fuente no alcanza a suministrar la corriente y el voltaje suficiente para alimentar los LEDs. Vemos lo siguiente, voy a colocarlo al tercer LED, tampoco vemos que alumbra. Vamos al segundo LED, vemos que ya la alimentación que le da ese alumbra más. Si conectar un solo LED, aunque lo va a hacer muy rápido porque se puede quemar, vemos que la luminosidad es mayor. 2 LEDs, el voltaje disminuye, pero su alimentación no es tan efectiva si vemos por la luminosidad. Ya 3 LEDs, 4 o 5 o mayores LEDs, ya en este caso no se podrían conectar a una fuente de 5 voltios. Vamos a seguir haciendo la práctica, vamos a aumentar el voltaje a unos 12 voltios. Y vamos a mirar hasta cuántos LEDs podríamos conectar. Listo, subimos el voltaje a 12 voltios. Vamos a seguir conectando LEDs y vamos a mirar qué estaría pasando. Hasta cuántos LEDs en serie, en este caso de color verde brillante, podríamos conectar. Siempre teniendo en cuenta la polaridad. Voy a colocar estos LEDs, yo creo que hasta ahí nomás. Y lo mismo, voy a cerrar el circuito con este cable. 2, 4, 6, tenemos 7 LEDs verdes. Con 7 LEDs no alcanza el voltaje para alimentar todo. Con 6 LEDs tampoco. Con 5 LEDs vemos que la luminosidad es muy poca, tenue. Ahí se alcanza a alumbrar, pero muy poquitico. Con 5 LEDs. En 4 LEDs ya vemos que el voltaje sí puede alimentar los 4 LEDs. Lo mismo 3, lo mismo 2, pero lo hago muy rápido. Si le hago a uno solo, lo más seguro es que de pronto lo queme. Ahí ya lo acabé de quemar. Listo, esta es la otra práctica, mirando que el voltaje de alimentación se reparte en los LED, pero si el LED en su consumo supera al voltaje de la fuente, pues lo más seguro es que no se puede alimentar los LEDs. Bueno, para esta parte de la práctica lo que vamos a hacer es tomar una fuente de 5 voltios, voy a ponerlo acá en 5 voltios, y vamos a medir tanto el voltaje como la corriente que pasa por el LED. Entonces, primero vamos a medir el voltaje. Recordemos que para medir voltaje lo medimos, estos tengo las puntas del multímetro acá, en paralelo al LED. De esta forma me dice que el voltaje que está pasando por el LED es de 3,1 voltio. Y ahora vamos a medir la corriente. Para medir la corriente recordemos que tenemos que abrir el circuito y unirlo con las puntas del multímetro. Vamos a colocar la escala en corriente y vamos a unir el circuito donde se abrió. Y miramos que la corriente en este caso está en miliamperios. Vamos a colocarlo en esta escala. En la escala de 20 miliamperios está midiendo 7,70 miliamperios. Para la siguiente parte de la simulación, vamos a trabajar con el software Proteus. Yo en este caso estoy trabajando con la versión de Proteus Design Suite 8.8 y bueno, lo que vamos a hacer es interactuar con el LED.
Vamos a agregar para esto, vamos aquí a la mano izquierda donde dice modo componentes, en este símbolo, vamos a la letra P y escribimos pot de potenciómetro. ¿Por qué vamos a sacar un pot? Porque el pot o el potenciómetro es una resistencia que vamos a ir variando. Vamos a variar la resistencia y vamos a mirar la luminosidad del LED. Importante que aquí escogemos el pot que diga activo y que en la descripción dice interactivo, potenciómetro interactivo, porque nos permite interactuar o variar su valor en medio de la simulación. Damos doble clic. Vamos a agregar una batería. Doble clic, la primera que aparece ahí nos sirve. Vamos a agregar un LED. En el LED es sumamente importante para esta práctica escoger un LED que en la parte de la descripción diga que es animado. ¿Listo? Para este caso vamos a escoger un LED azul. Activo, animado. Listo, sacamos la batería. Vamos a ampliar acá para que se vea mucho mejor o más visual para ustedes. La batería, doy doble clic, dice que es de 9 voltios. Vamos a colocarla si quiere de 5 voltios. Vamos a agregar el potenciómetro. Aquí, este potenciómetro va a simular el valor de la resistencia, es importante, ¿vale? Y aquí vamos a agregar el LED. En este caso, vamos a agregar acá el LED conectándolo a la fuente, la parte del ánodo de la fuente, la otra parte, vamos a agregarlo a esta parte del potenciómetro, vamos a unir estos dos puntos, y por este punto vamos a colocarlo en la parte de abajo. Es importante que para la simulación agreguemos tierra. Listo. Bueno, también, pues paralelamente vamos a mirar, vamos a mirar acá el funcionamiento con resistencias fijas y con un valor exacto. Vamos a mirar acá primero el potenciómetro. Para variarlo le doy clic derecho, editar propiedades, y vamos a poner un potenciómetro como hicimos en la práctica de laboratorio de hasta unos 100K. Vamos a dar simular y por lo que vamos a mirar, vamos a empezar a disminuir su resistencia. Vemos que cuando disminuyemos su resistencia, cuando la resistencia es muy bajita, el LED alumbra, y a medida que la resistencia va aumentando, el LED empieza a perder luminosidad. Ahora, por ejemplo, para este caso, vamos a cambiar el potenciómetro por resistencias fijas. Para mirar el cambio en la luminosidad, vamos a eliminar este potenciómetro, le damos clic derecho, eliminar objeto, y vamos a colocar una resistencia genérica, res. Le damos OK, la agregamos acá, clic derecho, rotar, empalmamos y vamos a ir mirando cómo va variando la luminosidad del LED a medida que aumentemos la resistencia. Por ejemplo, vamos a colocar una resistencia, como pusimos en la práctica, de 220 ohms. Vamos a dar simular. Vemos que el LED alumbra de manera eficiente. Luego el siguiente LED que hicimos en la parte práctica fue un LED, una resistencia de 10K. Pero vamos a ir graduando. Vamos a poner ahora de 1K. Y comparemos la luminosidad. Vemos que ya se opacó un poco la luz. Y a medida que le voy aumentando su valor en la resistencia, vemos que ya el LED deja de ir alumbrando a medida, o sea, aquí se está alumbrando, pero es muy poco. Y ya si la resistencia es muy grande, pues el LED deja de alumbrar. Una forma de ir monitoreando los voltajes, por ejemplo, vamos a monitorear aquí el voltaje en la resistencia. Recordemos que el voltaje en la resistencia es el voltaje restante del LED. Vamos a mirar esto. Que el LED está consumiendo aproximadamente 2,2 voltios y la resistencia 2,8 voltios. Que aunque la resistencia esté cayendo o que en el LED esté cayendo 2,2 voltios, vemos que no está alumbrando. ¿Por qué? Porque aunque el LED se mantenga en su voltaje, la resistencia es la que está variando la corriente. Vamos a disminuir la resistencia. Vamos a ver cuánto voltaje está cayendo en la resistencia. Vemos que el valor que cae en la resistencia de voltaje es casi el mismo, no varía, o sea, el LED está consumiendo casi que podemos decir que el mismo voltaje, no importa el valor de la resistencia que yo use acá, el voltaje que consume es el mismo. Lo que hace que, digámoslo así, alumbre el LED va a ser la corriente que va a circular por acá, que depende única y exclusivamente del valor de la resistencia. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos.